Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase en esta jornada especial, tan especial que voy a hacer un editorial especial, o mejor dicho, voy a dar un consejo para la mesa navideña. Pero antes una introducción, una breve introducción. Hace un par de días me llegó, salió, se consigue en los kioscos de revista, en algunas librerías, el último número de la revista Crisis, el número 70 de esta publicación, que siempre tiene material muy interesante para charlar, para discutir, incluso, o sobre todo cuando uno no está de acuerdo con todo lo que dicen, siempre invita al debate y eso me parece muy valioso. Y que tiene como tema principal un dossier donde habla de mirar de frente a la posdemocracia. Básicamente lo que dice es que en esta época ya no es la democracia la que da forma al poder público, que eso no significa que vivamos bajo una dictadura, sino bajo algo más sutil, menos definido, pero probablemente también más profundo y más definitivo. Voy a leer un par de fragmentos que destaqué de la nota como disparador para algunas reflexiones. Arranquemos con la primera placa, donde explican por qué hacen esto. Este es el título, 5 hipótesis sobre la posdemocracia. Y dicen, no se trata tanto de encontrar la posta que nos indique cómo proceder, sino de asumir los efectos de una verdad que resulta tan obvia como difícil de encarnar. Es decir, algo que sabemos, pero no logramos actuar en consecuencia. Entonces estamos, dicen, ante un presente político cuya principal característica, o una de las más relevantes, es la puesta en cuestión de la democracia como un horizonte de época. Esta simple mutación reorganiza el tablero de juego y nos obliga a modificar nuestro repertorio de acción y de análisis. Sin embargo, seguimos operando e interpretando la realidad como si estuvieran vigentes las reglas del esquema anterior y por eso, dicen, y coincido, perdemos como en la guerra. Pero, ¿cuál es el centro, el núcleo, el corazón de esta mutación de la que hablan en el sistema? Bueno, ellos avanzan con esta hipótesis y dicen, es posible que estemos ante la puesta en suspenso de los consensos básicos que rigieron desde 1983 hasta la fecha. Lo que el nuevo gobierno de La Libertad Avanza viene a cuestionar es el fundamento mismo del pacto democrático, la existencia de un soberano, el pueblo, que cedió el ejercicio de su poder a las instituciones representativas a cambio del reconocimiento de sus derechos. No se trata, entonces, si pasamos a la siguiente placa, solo de la falta de respeto frente a ciertas formalidades republicanas y la deshonra de los buenos modales cívicos. Estamos ante la instalación de una dinámica bélica como trasfondo de convivencia, la guerra reemplazando a la política. Está desplegándose, continúan los chicos de Crisis, chicos y chicas de Crisis, un modo de gobernabilidad que vuelve a poner en el centro la amenaza de aniquilación. No hace falta esperar que se produzca una ruptura del orden constitucional para advertir que vivimos en un campo de fuerzas signado por la enemistad. A dónde nos dirigimos es un enigma aún, pero el status quo cívico en el que crecieron las últimas generaciones ha quedado definitivamente atrás. Ese es básicamente el núcleo de este planteo que hace Crisis, que no pasa por votar o no votar, no pasa por las instituciones, sino por cuánto está sujeto a ese voto, cuánto se decide a través de ese voto, cuánto se gobierna el pueblo a sí mismo, cuánta soberanía admite esta supuesta democracia. Por eso la nota habla también, en la siguiente placa, de un achicamiento del espacio de decisión. Dice que el germen antidemocrático ha sido inoculado y no cesará de expandirse hasta que una fuerza contraria lo combata. La forma que adopta este hurto de la soberanía popular, este robo de la soberanía popular, no es tanto la mutación de los consensos establecidos, porque eso es lo propio de la alternancia, sino lo opuesto, el encogimiento del espacio de decisión. Dicho de otro modo, la cristalización de estructuras o dinámicas que se sustraen a la determinación colectiva, la ampliación de lo que no se puede. Pone, por ejemplo, que en la década del 90 la impunidad de los genocidas o el 1 a 1 era algo que estaba por afuera de
esa democracia. Vos votaras lo que votaras, y aunque había críticas en la sociedad al proceso de impunidad, aunque había críticas al 1 a 1, no estaban presentes cuando uno entraba al cuarto oscuro. No eran posibilidades votables. Y esto que plantea Crisis a mí me despertó varias reflexiones porque entra muy en diálogo con varias cuestiones que yo vengo planteando, tanto acá como sobre todo también en Estado de Malestar, en el podcast que hago para el Destape, donde me meto más en estas discusiones de fondo. E insisto, no se trata de estar de acuerdo en todo lo que en este caso escribe el colectivo editorial Crisis, pero en otros casos hay libros, hay otros podcasts, hay un montón de gente que está pensando estas cuestiones, sino en discutirlas y poder avanzar. Incluso los desacuerdos pueden ser hasta más valiosos que los acuerdos. Pero está claro, a partir de lo que plantea Crisis, a partir de lo que vengo planteando y a partir de lo que venimos viendo todos los días, que es necesario empezar a hablar de posdemocracia, no en el sentido de ponerle una etiqueta a esto que está pasando, sino incluso en su sentido más literal. Esto es algo que viene después del consenso democrático, algo para lo cual todavía quizás no tenemos nombre, no tenemos un manual de instrucciones, no tenemos defensas, pero que claramente está ahí con lo que convivimos todos los días. Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino, planteaba hace ya un cuarto de siglo que en esta etapa neoliberal la democracia sufrió un deterioro estructural que no se veía a simple vista. Él hablaba de una casa por los cimientos carcomidos por las termitas. Parece súper sólida, pero por adentro está totalmente deshecha y de un día para el otro un viento leve o el menor disturbio lo puede tirar abajo. Esta es una idea que en el último cuarto de siglo fue retomada por muchos autores y que hoy en día es parte del canon en la ciencia política. Ziblatt y Levitsky, por mencionar a dos tipos muy leídos, hablan de un deterioro en pasos diminutos que hacen que no se pueda denunciar una interrupción democrática como en otras épocas. Adam Przeworski, un polaco, habla de una pendiente continua en la que no se puede establecer en determinado momento si eso no es una democracia, sino que hay un gris ahí en el medio. Y hay un filósofo italiano, Carlo Galli, que tiene una definición muy precisa, porque habla de un proceso de desdemocratización, es decir, un debilitamiento general de la forma política que deja entrever, detrás de la permanencia de procedimientos e instituciones, uno sigue yendo a votar, el Congreso sigue funcionando, la libertad de prensa supuestamente sigue vigente, la realidad en la que nuevas oligarquías detentan el poder real a través de grupos económicos de grandes dimensiones, algo que claramente tiene mucho que ver con lo que está pasando. Hay una coincidencia amplia entonces en que durante muchos años la influencia cada vez más grande de las corporaciones económicas y del capital en los asuntos políticos fueron erosionando las condiciones que permiten el funcionamiento de una democracia. Y esto se da en un contexto de una acumulación de capital inédita en la historia. No hubo, según los registros, ni al final del Imperio Romano, ni en la previa de la Primera Guerra Mundial, es decir, en las épocas consideradas como las de mayor desigualdad histórica, el nivel de acumulación que hay ahora en la cima de la pirámide. La semana pasada, Elon Musk se convirtió en la primera persona en tener una fortuna de 750.000 millones de dólares. 750.000 millones de dólares. Es prácticamente un PBI medio de la Argentina eso. Es 3 veces más de lo que tiene la segunda persona más rica del mundo. Es decir, ya la concentración de la riqueza se da incluso dentro de esta casta de súper ricos. Les voy a mostrar un cuadro para los que nos están siguiendo a través de YouTube, que es el cuadro de la evolución de cuánto tenía en su fortuna la persona que estaba al tope de la lista de Forbes en los últimos 40 años. ¿Sí? Empezamos en la década del 80 con una fortuna menor a los 10.000 millones de dólares. El tipo más rico del mundo, que durante buena parte de la década del 80 era un japonés, el dueño de Toyota y de otras corporaciones, era un tipo que tenía 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 millones de dólares. En el pico antes de que exploten las burbujas de las .com, Bill Gates tenía una fortuna de 90.000 millones de dólares. Y hace 15 años, cuando Carlos Slim, el mexicano, era el tipo más rico del mundo, tenía una fortuna de 75.000 millones de dólares. Es decir, la 10ª parte de lo que tiene Elon Musk ahora. Se ve, quienes estén viendo con una pantalla en el gráfico, claramente cómo se fue a la mierda ese proceso. Y por sus propias características,
se va a seguir espiralizando, porque más plata implica más poder y más poder te permite sentar las condiciones para ganar más plata. Y desde ya que esto es absolutamente incompatible con la democracia. Porque la democracia tiene como premisa cierto nivel de igualdad, es decir, que todos valemos lo mismo, que todos valemos uno, que nuestro voto vale lo mismo, que nuestro poder de decisión sobre nuestro futuro y nuestro presente es más o menos el mismo, o por lo menos que tal cosa es deseable. O por lo menos que si hay una desigualdad evidente, más allá de las instituciones, el objetivo de las instituciones es reducir esa desigualdad y generar esa igualdad. Y ahora estamos en un mundo en el cual el objetivo de esas instituciones, dominadas por estos súper ricos, es justamente espiralizar esa desigualdad. Por eso las reformas que hace Milei, por eso el ajuste que hace Milei, que es, no hay que decirlo, uno de los mejores alumnos de esta casta. Y la verdad es que Elon Musk, un tipo como Elon Musk, con esa cantidad de poder y de dinero, y que además controla, junto con los otros supermillonarios, los algoritmos, los mecanismos de vigilancia, de control, de manipulación más poderosos de la historia, ya no tienen ningún incentivo para seguir tratándonos como iguales, para seguir fingiendo que les interesa mantener una democracia. Y por eso financian y apoyan a los que hacen como Milei, o incluso van más allá y reivindican, como los neonazis de Alemania y demás, un fascismo neoliberal ya desembosado de la idea misma de una democracia. Y esto me parece importante destacarlo porque yo noto una confusión en el debate público. No es la reacción al globalismo, porque se dice, no, Trump, nacionalista, reaccionó al globalismo. Los buenos son los nacionalistas, los malos los globalistas. Esto es una continuación del globalismo por otros medios. Los ganadores y los perdedores, con Trump y con Milei, son los mismos ganadores y perdedores que había con Obama y con Macri. Lo que pasó es que cada vez se vuelve más duro ese aparato de vigilancia, de control, de manipulación, de represión, a medida que avanza la capacidad tecnológica para hacerlo, pero también a medida, sobre todo a medida que se cae la máscara de la meritocracia y deja de volverse un hecho tangible la democracia. En la medida en la que el pueblo pierde la soberanía, su capacidad de decidir sobre sí mismo, estamos, y esto me parece una de las claves de esta época, reemplazando el pacto social, el acuerdo social, que durante los últimos 2 siglos y medio fue la base de nuestra sociedad, por una pestaña de términos y condiciones a la que le damos sí acepto sin haber leído. Ese es el plan de estos supermillonarios, deshacer la democracia y someternos a un acuerdo de pactos y condiciones. Si queremos ser parte de esa sociedad que transcurre en sus algoritmos, que transcurre en sus redes, que transcurre en sus teléfonos, que transcurre en sus pantallas, tenemos que aceptar, bueno, dejar de lado nuestra soberanía a través de ese acuerdo de bases y condiciones. La nota de crisis termina con un llamado a la acción, donde advierte que Milei no es una dictadura, no es la dictadura, y que las formas de lucha que vienen tampoco van a ser parecidas a las que fueron. Pero en la memoria colectiva han sido inscritas muchas veces con sangre algunas verdades políticas que hoy recobran un inusitado valor y que no deberíamos sacrificar nunca más en pos de ganar a toda costa. A nosotros nos corresponde, termina, volver a empezar desde el otro lado de las sombras. Quiero agregar algo más a eso, para ir terminando. La dinámica de esta época condena al fracaso a la resistencia de trincheras, la de no perder lo que tenemos, porque esta situación es tan precaria como inestable. Es decir, si no se construyen nuevos cimientos para una democracia más sólida, más justa, más eficaz, con más autoridad ante el capital, con más legitimidad popular, es decir, una democracia más democrática, lo poco que nos queda se vendrá indefectiblemente abajo. Y vuelvo a O'Donnell, a esa entrevista que dio hace un cuarto de siglo donde veía venir todo esto. O'Donnell decía, nuestra clase política se está portando como un caso de manual para la muerte lenta de la democracia. Esto es particularmente grave ya que han quedado en pie tantos y tan poderosos reductos autoritarios. Advierto, decía O'Donnell, una suerte de conformismo, tanto en quienes están satisfechos con esta democracia trunca, como en sus críticos, como si dieran por sentado que al menos seguiremos teniendo esto que tenemos ahora. Esa es una estupidez digna de María Antonieta, e ignora que no hay un punto de equilibrio para esto que tenemos. Habiendo dicho esto,
Esa fue la introducción y ahora el consejo navideño. Si se van a pelear con un tío esta noche, peléense por los supermillonarios y no por los trapitos, ¿sí? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz Navidad. Feliz Navidad.